quería platicar primero, hacer un par de puntos rápidamente. La primera que quería decirles es que si bien yo he pasado más tiempo trabajando el tema de derechos individuales del trabajo, yo la verdad creo que no se puede una cosa sin la otra. Tenemos una idea tal vez de ver la parte individual de la reforma y la parte colectiva de la reforma como dos cosas distintas, pero en realidad una de las cosas sorprendentes sobre el derecho laboral en México desde que yo lo empecé a estudiar hace más de 15 años es que es una ley que aparentemente parece muy favorable a los trabajadores. Pero cuando ya vemos cómo se aplica, vemos que es muy poco favorable a los trabajadores. Y de hecho, yo sí creo que en México tenemos un problema de precarización del trabajo y tenemos un problema cuando medimos los salarios en México, podemos ver que los salarios en México son muy bajos, pero no solo son muy bajos en el abstracto o en lo absoluto, sino que son muy bajos relativo a lo que son lo que es la productividad de la mano de obra en México. Es decir, si nosotros miramos cifras estadísticas, vemos que la mano de obra en México se le paga poco en comparación con su productividad. Si eso lo comparamos con otros países similares a México, no necesariamente que vayamos a países muy distintos, sino países de la región que sean similares, el pago que reciben los trabajadores es mucho menor México a comparación con su productividad si comparamos con otros países de nuestra región. ¿Por qué es esto? Pues porque el trabajador tiene poca capacidad de negociación. Y tiene poca capacidad de negociación porque ni sus derechos colectivos ni sus derechos individuales son respetados. Por el lado de los derechos individuales del trabajo, sabemos que hay problemas muy graves con la justicia laboral. Y por estos problemas, en parte, fue la reforma tan profunda que se realizó. Y los derechos individuales, entonces, no son, digamos, cumplidos al trabajador porque tenemos un sistema de justicia laboral en general no de buena calidad, con rezagos, con problemas de procedimientos que son muy tardados, que son muy formalistas, que acaban retrasando mucho el procedimiento y hacen que el trabajador realmente no llegue a nada en la demanda laboral. Y por otro lado, tenemos sindicatos en su gran mayoría que no representan a los trabajadores. Entonces, el trabajador ni del lado colectivo ni del lado individual tiene realmente cumplidos sus derechos y por lo tanto el trabajador está desamparado. Y si de por sí tenemos un derecho social del trabajo porque se reconoce, no solo aquí en México, sino a nivel mundial, que el trabajador y trabajadora en general tienen un poder de negociación disminuido respecto al patrón. Entonces, ¿qué necesitamos para respaldar esa trabajadora, ese trabajador, para que pueda realmente hacer cumplir sus derechos? Pues necesita que la justicia laboral realmente funcione a su favor cuando tenga un conflicto y necesita equilibrar este poder, digamos, de negociación mucho más fuerte del patrón a través del poder de negociación de ser parte de una colectividad. Ese es el origen. De hecho, es el origen económico, en la teoría económica, de la presencia de los sindicatos. Los patrones tienen un poder de negociación más fuerte porque a los trabajadores les es difícil, ya estando en un trabajo, cambiar a otro. Hay un costo muy grande de cambiar. Y eso hace que el patrón tenga un poder que los economistas llaman un poder monopsónico, que es lo mismo que un poder monopólico, solo que es un monopsonio porque es un único comprador. Entonces, yo como trabajador, no solo en zonas rurales, sino que también en ciudades, en lugares urbanos, cuando ya estoy con un patrón, es difícil para mí cambiar con otro patrón. No es lo mismo que simplemente cambiar mis zapatos o cambiar mi ropa. Es muy costoso cambiar de patrón y por lo tanto el patrón tiene poder monopsónico sobre mí
y con eso puede hacer que mis condiciones de trabajo sean más bajas relativo a lo que es mi productividad. Entonces, por esto nacen los sindicatos, nacen como una respuesta a este poder. ¿Cómo enfrentas al poder monopsónico? Pues a través de cierto poder monopólico, que es el poder del sindicato. Al aglomerar los trabajadores y negociar juntos, estos trabajadores adquieren mayor poder de negociación. Ok. Esto era un punto que yo quería hacer. El segundo punto que quería hacer es, de hecho, sí tenemos evidencia de que hay un número muy elevado de sindicatos de protección patronal en el país. Estos sindicatos no deberían de poder pasar al nuevo régimen. Y para que no pasen al nuevo régimen, la ley tiene que tener todos los candados que tiene. Pero por otro lado, tenemos el otro lado del problema, que es el que mencionó el doctor Pablo hace un momento, que me pareció muy interesante, es toda esta queja de los sindicatos, que algunos de ellos serán de protección, tal vez algunos de ellos no serán, no sabemos, y que dicen, no sabemos cómo operar este nuevo mundo, no sabemos cómo operar los mecanismos de la democracia. En 2016 yo realicé un trabajo de investigación con 1.500 contratos de la Secretaría del Trabajo a nivel federal. Eran 1.500 contratos de colectivos federales. La idea de este trabajo era, y les voy a mostrar algo que no está nada pulido, no está preparado para una presentación como pública, pero lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. La idea de esta investigación era tratar de encontrar cuáles contratos o qué proporción de contratos eran de protección patronal y cuáles no eran. El trabajo utilizó unas técnicas estadísticas que no tendremos tiempo para meternos en estos temas, que se llama análisis de componentes principales. Tuvimos un panel de expertos anónimo que evaluó algún grupo, subgrupo chiquito de contratos y nos dijeron cuáles eran de protección patronal y cuáles no. Luego se seleccionaron variables, muchísimas variables que están en el contrato colectivo para tratar de medir qué variables podrían predecir que un experto conocedor del tema nos dijera que un contrato era de protección patronal o no. Y se llegó al final, el análisis de componentes principales lo que hace es colapsar las dimensiones de una base de datos muy grande a las dimensiones más importantes. Y estas dimensiones más importantes fueron 3. La primera dimensión es qué tanto el contrato ayuda al trabajador respecto a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué tanto el contrato mejora la situación del trabajador respecto a la ley? Que tiene que mejorarlo sustantivamente para que el trabajador esté dispuesto en un entorno de democracia sindical a votar por ese sindicato, a votar para que ese sindicato sea representativo de él o a votar para la revisión, a favor de la revisión o a favor de un contrato nuevo. La segunda dimensión que encontramos es la dimensión de la actividad en el contrato. Y la actividad en el contrato la interpretamos como las revisiones salariales, las revisiones integrales, que según la ley se tienen que llevar a cabo cada año, las salariales, cada 2 años las integrales, pero encontramos en estos contratos que pasaba tiempo sin que hubiera revisión. Y tercero, la conflictividad, porque a pesar de que de alguna manera se ha vendido esta idea de que la paz laboral es parte de la paz social, pues de hecho la paz laboral pues ha sido a costa o a través de suprimir los derechos de los trabajadores. Entonces les quería mostrar esta tabla para que se den una idea de algunas variables. Por ejemplo, vimos los grupos 1, 3 y 4, que son los que nosotros clasificamos o como no siendo de protección patronal o siendo no muy seguro que sea de protección patronal, fueron los de la columna del lado derecho que ven con la letra C de Carlos. Los del grupo 2 son los que fueron clasificados inequivocadamente como contratos de protección patronal. Por cierto, eran el 76% de la muestra.
Pablo nos acaba de decir que son el 90% y creo que él tiene razón, pero aquí fuimos súper conservadores para poder clasificar y decir estos seguros son de protección patronal. El número de trabajadores es devastadoramente diferente. Muchos menos trabajadores en los que se clasificaron como contratos de protección patronal. El número de hojas del archivo, que es una cosa muy sencilla que podemos medir con una aplicación que cuenta páginas de un PDF, tan sencillo. Nos pueden decir que los contratos de protección patronal son chiquitos. Las hojas anuales generadas también son muy poquitas. Hacen menos revisiones integrales, hacen menos revisiones salariales. Luego estas que tienen que ver con vacaciones, los que ven ahí, son diferentes medidas de qué tanto es mejorada la situación del trabajador respecto a la Ley Federal del Trabajo, basado en un grupo de contratos y basado en el otro. Y podemos ver igual que estos siempre le dan una situación peor al trabajador, los que son de protección patronal. Luego vemos si existe el acuerdo de depósito por parte de la Junta. Vemos la cantidad anual de modificaciones del tabulador y de los incrementos porcentuales. Vemos además la nula actividad o la nula conflictividad, porque no hay emplazamientos prácticamente en los contratos que son de protección patronal. Que tenemos muy pocos emplazamientos y que tenemos prácticamente nada de pliegos petitorios. Eso, y dejaré de compartir, eso es nada más una idea de que de hecho sí se puede distinguir entre contratos de protección patronal y contratos que no son de protección patronal. Sí se puede. Entonces llego a mi último punto y no he visto si ya me van a poner mi tarjeta, pero mi último punto es, la clave para que esto funcione, gracias Ángel, la clave para que esto funcione es que llegue la información a los trabajadores. Los trabajadores tienen que saber que les están viendo la cara, cuando les están viendo la cara. Entonces, una cosa que podría ayudar mucho es que el trabajador tenga contexto. Ahorita tenemos todavía cientos todavía de miles de contratos colectivos que hoy son vigentes y que son de protección patronal y necesitamos asegurar que estos contratos no pasen. ¿Qué tal si hubiera una manera para que un trabajador supiera si en su industria y en su ocupación y en su región del país hubiera la posibilidad de tener un contrato colectivo de mejor calidad que a él o a ella le da mayores beneficios? Si lo supiera el trabajador o la trabajadora, no tendríamos que darle una cátedra en la ley, viendo que lo que yo tengo es esto y lo que algunas otras personas están logrando tener está aquí, pues yo ya no vuelvo a votar por esta opción chafa que me están dando, que yo ya la tengo hace años, pero ahora tengo que votar para su legitimación. Lo que tenemos de evidencia científica de muchas investigaciones en la Junta Local y en otras juntas es que los trabajadores, sin tener muchos conocimientos de la ley, en cuanto se les da información certera sobre sus derechos y cómo pueden tomar una mejor decisión, la toman. Y eso no importa sus conocimientos tan profundos de la ley o su nivel de educación, porque las personas en cualquier nivel de educación tienen la capacidad de entender qué significa que me estén viendo la cara. Entonces, yo creo que lo que tenemos que enfocar los esfuerzos, que por eso este libro es tan interesante, porque aterriza estos conceptos, pero lo que necesitamos es mayor difusión para que este tipo de explicación de la ley llegue a los trabajadores y que se den cuenta y por lo tanto que no pasen los contratos de protección patronal y que puedan surgir en su lugar contratos que realmente representan y ayudan a los trabajadores. Muchas gracias.